Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Con las notas de este canto de ingreso, estimados oyentes, reciban el cordial saludo y sobre todo un buen Jueves Santo de María Cecilia Mutual, en directo desde la Basílica Vaticana para participar este 18 de abril en la Santa Misa Crismal presidida por el Papa Francisco. Los saludan también Gustavo Mesina en la parte técnica y Renato Martínez desde la redacción. Hoy están conectados con nosotros los amigos de Radio Paz Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada de New Jersey, Settlemont TV, Popular TV de Cantabria, ESNE TV, Radio Santa María de Toledo. También a ellos un afectuoso saludo. Nuestro saludo va también a quienes hoy nos siguen a través del portal de Vatican News, Facebook y Vaticanés en YouTube. Y los invitamos a seguir esta Santa Misa Crismal, así como las demás celebraciones de Semana Santa en Live Facebook. Hoy inicia el triduo pascual de la Pasión y la Resurrección del Señor, que es el culmen de todo el año litúrgico. Se celebra en días sucesivos para poder entender mejor el misterio y vivirlo más intensamente. Inicia con la misa vespertina de la Cena del Señor y después tiene su centro en la vigilia pascual. En el Jueves Santo se celebra, como decía, la misa de la Cena del Señor, memorial de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Por la mañana, cada obispo en la catedral consagra los óleos para los signos sacramentales de la salvación, y esto lo hace también esta mañana el Papa Francisco, siendo obispo de la diócesis de Roma. En torno a él se encuentran todos los sacerdotes de la diócesis. La procesión se ha dirigido hacia el altar y está acompañada por el canto de ingreso Noble Santa Iglesia. La procesión en su forma predica algo, viene Cristo, el Señor. La cruz que la precede es su signo. El libro de los Evangelios contiene su palabra. El celebrante es su mano. Los cirios recuerdan que Él es la luz, el incienso que a Él se debe el honor. Y ahora vemos en imágenes que el Papa Francisco ha llegado al altar y lo ha apenas besado. El Papa en este momento está incensando el altar, lo envuelve en el perfume, envuelve su superficie. Y ahora inciensa a los lados, y nuestra oración, como el humo, sale hacia el cielo. Participamos entonces con profundo recogimiento, inmensa gratitud en esta Santa Misa. Y el Papa se detiene delante de la estatua de la Virgen de Montserrat, que está custodiada en los museos vaticanos. El coro de la Capilla Sixtina entona la antífona: Jesucristo nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ya estamos listos para participar en esta Santa Misa Crismal. Terminado el canto con el signo de la cruz, el pontífice dará comienzo a la Santa Misa.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine, Quia peccavimus tibi. ostende nobis Domine misericordiam tuam. Señor, ten piedad de nosotros. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nostra vitam aeterna. Y la celebración continúa con el canto del Kyrie. Señor, piedad.
Requiem. Deus, che unigenitum Filium Tuum nuncisti, Spiritus Santo, Christumque Dominum constituisti, concede propitius. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Mesías y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración, ser testigos de la redención en el mundo. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il La Signore primera mi ha lectura es del consacrato libro con del l'unzione. profeta Isaías. Mi ha mandato a El Espíritu del portare Señor il lieto está sobre annuncio ai mí, miseri, porque el Señor me ha a ungido. fasciare le piaghe dei cuori Me ha spezzati, enviado para dar la buena noticia a los proclamare pobres, la libertà para degli curar los schiavi, corazones la desgarrados, scarcerazione dei prigionieri, proclamar la amnistía a los a cautivos, promulgare l'anno di a los grazia del prisioneros Signore, la libertad, il para giorno di proclamar un vendetta año de del nostro gracia del Dio, Señor, un día de per consolare venganza tutti de gli nuestro afflitti, Dios, para per consolar dare a agli los afflitti di afligidos, Sion para una dar a los corona afligidos de invece della Sión cenere, una diadema en lugar olio de di letizia cenizas, invece perfume de dell'abito da fiesta lutto, en lugar de duelo, veste di lode un invece vestido di de uno alabanza spirito en mesto. lugar de un espíritu abatido. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, Ustedes serán llamados ministri sacerdotes del del nostro Señor. Dio sarete Dirán de detti. ustedes, ministros de nuestro Io Dios. darò loro fedelmente il Les salario, daré su salario concluderò fielmente con loro y haré con ellos un un'alleanza pacto eterna. perpetuo. Sarà famosa fra le Su genti la loro estirpe será stirpe, célebre entre las la loro naciones y discendenza sus in mezzo vástagos ai entre los popoli. pueblos. Coloro che li vedranno Los que los vean reconocerán che que essi son sono la la estirpe stirpe que benedetta dal bendijo el Signore. Señor. Parola di Dio. Y el pasaje del profeta Isaías es seguido por el canto del Salmo 88. Canterò per sempre l'amore del Signore. La asamblea repite, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Ho trovato Davide mio servo, con il mio sant'olio l'ho consacrato. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, Il mio braccio è la para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Sei mio Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Ante el Señor no llevamos solo algo de nosotros y de nuestra vida,
probemos a confiar nuestros miedos, nuestras dudas, incluso nuestras rebeliones. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol. Primogenito dei morti. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, con il suo sangue, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, sacerdoti per il y nos suo ha Dio hecho e reino Padre. y sacerdotes para A lui Dios, la gloria su e Padre. la potenza nei secoli A dei Él la secoli. gloria y el poder por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo E per verá, lui también los que tutte lo le tribù della traspasaron. terra si batteranno Por di él se petto. lamentarán todos los pueblos de la Sí. tierra. Amen. Sí, amén. Dice il Signore Dio. Dice el Señor Io Dios, sono l'alfa e yo soy el l'omega, alfa y el omega, colui che è, el che que es, era e el che que viene, era y ha de venir, l'onnipotente. el Todopoderoso. Parola di Dio. El autor del libro del Apocalipsis habla a las iglesias en nombre de Jesús. Cristo, con su muerte, nos ha liberado de nuestros pecados y un día vendrá sobre las nubes del cielo. Aquellos que no lo han reconocido se darán cuenta de su error. En este momento el coro de la Capilla Sixtina y la Asamblea aclaman a Cristo presente en su palabra. Alabado seas, oh Cristo, Rey de la gloria eterna, dice la Asamblea. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha mandado llevar a los pobres la buena noticia. Gloria a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, dice la Scola. El diácono del Evangelio, después de haber recibido la bendición del Papa, lleva solemnemente el evangeliario al ambón, evangeliario que fuera puesto al inicio de la celebración en el centro del altar. Es del Evangelio de Lucas, el pasaje que escucharemos dentro de poco. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El evangeliario es incensado al centro.
y ha sido anunciado también el pasaje del Evangelio de San Lucas. E secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. Este pasaje muestra ya desde el inicio el protagonismo del Espíritu en la persona, en la vida y en el ministerio apostólico de Jesús. Es el Espíritu que interviene diversamente en el nacimiento y en el bautismo de Cristo, y es el Espíritu que lo unge al inicio de su actividad profética. En este momento el libro de los Evangelios es llevado por el diácono al celebrante. Esta mañana el Papa, que lo besará en señal de veneración, y después con él bendecirá a la asamblea. Al comienzo de la celebración, el evangeliario es llevado solemnemente. Es Cristo que viene. Durante la liturgia de la palabra, Cristo está presente. Y ahora todos toman asiento mientras el Papa Francisco se prepara para la homilía. El anuncio hecho en la homilía. Il Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato ci fa rivivere l'emozione di quel momento in cui il Signore fa sua la profezia di Isaia, leggendola solennemente in mezzo alla sua gente. El Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar nos hace revivir la emoción de aquel momento en el que el Señor hace suya la profecía de Isaías, leyéndola solemnemente en medio de su gente. La sinagoga de Nazaret estaba llena de parientes, vecinos, conocidos, amigos, y no tanto, y todos tenían los ojos fijos en él. La Iglesia siempre tiene los ojos fijos en Jesucristo, el ungido, a quien el Espíritu envía para ungir al pueblo de Dios. Los evangelios nos presentan a menudo esta imagen del Señor en medio de la multitud, rodeado y apretujado por la gente que le acerca a sus enfermos. Le ruega que expulse los malos espíritus, escucha sus enseñanzas y camina con él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor nunca perdió este contacto directo con la gente, siempre mantuvo la gracia de la cercanía con el pueblo en su conjunto y con cada persona en medio de esas multitudes.
Lo vemos en su vida pública y fue así desde el comienzo. El resplandor del niño atrajo mansamente a pastores, a reyes y a ancianos soñadores como Simeón y Ana. También fue así en la cruz. Su corazón atrae a todos hacia sí. Verónica, cireneos, ladrones, centuriones. No es despreciativo el término multitud. Quizás en el oído de alguno multitud podría sonar a masa anónima, indiferenciada. Pero en el Evangelio vemos que cuando interactúan con el Señor, que se mete en ellas como un pastor en su rebaño, las multitudes se transforman. En el interior de la gente se despierta el deseo de seguir a Jesús. Brota la admiración, se cohesiona el discernimiento. Quisiera reflexionar con ustedes acerca de estas tres gracias que caracterizan la relación entre Jesús y la multitud. La gracia de la admiración, la gracia del seguimiento, la gracia de la admiración, la gracia del discernimiento. La gracia del seguimiento. Dice Lucas que las multitudes lo buscaban y lo seguían, lo apretujaban, lo rodeaban y se juntaban para escucharlo. El seguimiento de la gente va más allá de todo cálculo. Es un seguimiento incondicional, lleno de cariño. Contrasta con la mezquindad de los discípulos, cuya actitud con la gente raya en crueldad cuando le sugieren al Señor que los despida para que se busquen algo de comer. Aquí, creo yo, empezó el clericalismo. En este querer asegurarse la comida y la propia comodidad, desentendiéndose de la gente, el Señor cortó en seco esta tentación. Denles ustedes de comer. Fue la respuesta de Jesús. Háganse cargo de la gente. La gracia de la admiración. La segunda gracia que recibe la multitud cuando sigue a Jesús es la de una admiración llena de alegría. La gente se maravillaba con Jesús, con sus milagros, pero más que todo con su persona misma. A la gente le encantaba saludarlo por el camino, hacerse bendecir y bendecirlo, como aquella mujer que en medio de la multitud le bendijo a su madre. Y el Señor, por su parte, se admiraba de la fe de la gente, se alegraba y no perdía oportunidad para hacerlo notar. La gracia del discernimiento. La gracia del discernimiento. La tercera gracia que recibe la gente es la del discernimiento. La multitud se daba cuenta a dónde se había ido Jesús y lo seguía. Se admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Cristo, la palabra de Dios venuta nella carne, Cristo, la palabra de Dios venida en carne, suscita en la gente este carisma del discernimiento. No ciertamente un discernimiento de especialistas en cuestiones disputadas. Cuando los fariseos y los doctores de la ley discutían con él, lo que discernía la gente era la autoridad de Jesús. La fuerza de su doctrina para entrar en los corazones y el hecho de que los malos espíritus le obedecieran. Y que además por un momento dejara sin palabras a los que implementaban diálogos tramposos. La gente gozaba con esto. Approfondiamo un po' questa visione evangelica della folla. Luca indica 4 grandi gruppi. Ahondemos un poco más en esta visión evangélica de la multitud. Lucas señala 4 grandes grupos que son destinatarios preferenciales de la unción del Señor. Los pobres, los prisioneros de guerra, los ciegos, los oprimidos. Los nombra en general, pero vemos luego con alegría que a lo largo de la vida del Señor, estos ungidos irán adquiriendo rostro y nombre propios.
Así como la unción con el aceite se aplica en una parte y su acción benéfica se expande por todo el cuerpo, así el Señor, tomando la profecía de Isaías, nombra diversas multitudes a las que el Espíritu lo envía, siguiendo la dinámica de lo que podemos llamar una preferencialidad inclusiva. La gracia y el carisma que se da a una persona o a un grupo en particular redunda, como toda acción del Espíritu, en beneficio de todos. Están los pobres, son los que están doblados, como los mendigos que se inclinan para pedir. Pero también es pobre la viuda que unge con sus dedos las 2 moneditas, que eran todo lo que tenía ese día para vivir. La unción de ella para dar limosna pasa desapercibida a los ojos de todos, salvo a los de Jesús, que mira con bondad su pequeñez. Con ella el Señor puede cumplir en plenitud su misión de anunciar el Evangelio a los pobres. Paradójicamente, la buena noticia de que existe gente así la escuchan los discípulos. Ella, la mujer generosa, ni se enteró de que había salido en el Evangelio, que su gesto sería publicado en el Evangelio. El lieto anuncio de que sus acciones pesan en el reino y valen más que todas las riquezas del mundo. Ella lo vive desde adentro, como tantas santas y santos de la puerta de al lado. Después los ciegos están representados por uno de los rostros más simpáticos del Evangelio, el de Bartimeo, el mendigo ciego que recuperó la vista y a partir de ahí solo tuvo ojos para seguir a Jesús por el camino. La unción de la mirada, nuestra mirada a la que los ojos de Jesús pueden devolver ese brillo que solo el amor gratuito puede dar, ese brillo que a diario nos lo roban las imágenes interesadas o banales con que nos atiborra el mundo. Luca usa una expresión que contiene la palabra trauma. Para nombrar a los oprimidos, Lucas usa una expresión que contiene la palabra trauma. Per evocare la parábola, forse la preferita de Luca. Ella basta para evocar la parábola, quizás la preferida de Lucas, la del buen samaritano que unge con aceite y venda las heridas, del hombre que había sido molido a palos y estaba tirado al costado del camino. La unción de la carne herida de Cristo. En esa unción está el remedio para todos los traumas que dejan a personas, a familias y a pueblos enteros fuera de juego, como excluidos y sobrantes al costado de la historia. Los cautivos son los prisioneros de guerra, los que eran llevados a punta de lanza. Jesús usará la expresión al referirse a la cautividad y deportación de Jerusalén, su ciudad amada. Hoy las ciudades se cautivan no tanto a punta de lanza, sino con los medios más sutiles de colonización ideológica. Solo la unción de la propia cultura, amasada con el trabajo y el arte de nuestros mayores, puede liberar a nuestras ciudades de estas nuevas esclavitudes. Y viniendo a nosotros, queridos hermanos sacerdotes, no tenemos que olvidar que nuestros modelos evangélicos son esta gente, esta multitud con estos rostros concretos a los que la unción del Señor realza y vivifica. Ellos son los que completan y vuelven real la unción del Espíritu en nosotros, que hemos sido ungidos para ungir.
Hemos sido tomados de en medio de ellos y sin temor nos podemos identificar con esta gente sencilla. Esta memoria nos hará tanto bien. Ellos son imagen de nuestra alma e imagen de la Iglesia. Cada uno encarna el corazón único de nuestro pueblo. Nosotros, sacerdotes, somos el pobre. Quisiéramos tener el corazón de la viuda pobre cuando damos limosna y le tocamos la mano al mendigo y lo miramos a los ojos. Nosotros, sacerdotes, somos Bartimeo y cada mañana nos levantamos a rezar rogando: Señor, que pueda ver. Nosotros, sacerdotes, somos en algún punto de nuestro pecado el herido molido a palos por los ladrones. Y queremos estar los primeros en las manos compasivas del buen samaritano para poder luego compadecer con las nuestras a los demás. Vi confieso que cuando confermo y ordino, me piace espandere bene il crisma. Les confieso que cuando confirmo y ordeno me gusta esparcir bien el crisma en la frente y en las manos de los ungidos. Al ungir bien, uno experimenta que allí se renueva la propia unción. Esto quiero decir, no somos repartidores de aceite en botella. Ungimos repartiéndonos a nosotros mismos, repartiendo nuestra vocación y nuestro corazón. Al ungir somos reungidos por la fe y el cariño de nuestro pueblo. Ungimos ensuciándonos las manos al tocar las heridas, los pecados y las angustias de la gente. Ungimos perfumándonos las manos al tocar su fe, sus esperanzas, su fidelidad y la generosidad incondicional de su entrega. Colui che impara a ungere e a benedire si sana dalla meschinità, dell'abuso e dalla crudeltà. El que aprende a ungir y a bendecir se sana de la mezquindad, del abuso y de la crueldad. Con Gesù immesso alla nostra gente, il posto più bello. Que metiéndonos con Jesús en medio de nuestra gente, el lugar más bello, el Padre renueve en nosotros la efusión de su Espíritu de santidad y haga que nos unamos para implorar su misericordia para el pueblo que nos fue confiado y por el mundo entero. Así la multitud de las gentes reunidas en Cristo puedan llegar a ser el único pueblo fiel de Dios, que tendrá su plenitud en el reino. Y como de costumbre se respetan algunos minutos de silencios necesarios para que la palabra proclamada penetre en profundidad y adquiera eficacia. La palabra de Dios nace del silencio y el hombre tiene necesidad de silencio para acoger las voces que solo en el recogimiento se vuelven fuente de luz, de sabiduría y de gozo. Dentro de poco tendrá lugar la renovación de las promesas sacerdotales. Los presbíteros renovarán las promesas que hicieron en el día de su ordenación. Todavía algunos minutos de silencio y la celebración continuará. Y mientras tanto, recordamos que el Papa
ha hablado de la cercanía de los sacerdotes con la gente, el contacto directo que mantuvo siempre Jesús, la gracia de la cercanía con el pueblo en su conjunto y con cada persona en medio de las multitudes. Y ahora el Papa se ha puesto de pie para iniciar con la renovación de las promesas sacerdotales. A cada propuesta que hará el Santo Padre, los concelebrantes y sacerdotes presentes responderán: sí, lo quiero. Figli e fratelli carissimi, la Santa Chiesa celebra la memoria annuale del giorno in cui Cristo, Signore, comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio. Amados hijos, al celebrar hoy la conmemoración anual del día en que Cristo, nuestro Señor, comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su Iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar, a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movidos por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos. Y ahora, queridos hijos, oren por sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones celestiales, para que sean fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia Él, que es la fuente única de salvación. La asamblea responde: Cristo, óyenos. E pregate anche per me, perché sia fedele al servizio apostolico affidato alla mia umile persona. Y oren también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico encomendado a mis débiles fuerzas, y que sea entre ustedes una imagen viva y cada vez más perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Los sacerdotes presentes, guiados por el pontífice, han renovado las promesas que hicieron en el día de su ordenación. Y ahora la escola canta el himno Oh Redentor, y la asamblea responde: Oh Redentor, escucha el canto de los fieles que te alaban. Y sobre las notas de este himno vemos la procesión que avanza por la nave central de la Basílica de San Pedro. Los 12 diáconos encargados de llevar las vasijas de los óleos y el crisma se dirigen en procesión hacia el altar, recorriendo la nave central.
El rito de la bendición de los óleos dentro de la celebración eucarística, después de la homilía, y la renovación de las promesas sacerdotales subraya el misterio de la Iglesia como sacramento global de Cristo que santifica toda realidad y situación de vida. He aquí el porqué junto al crisma se bendicen también el óleo de los catecúmenos, para quienes luchan por vencer el espíritu del mal con vistas al compromiso del bautismo, y también el óleo de los enfermos para la unción sacramental de aquellos que en la enfermedad cumplen en sí lo que falta a la pasión redentora de Cristo. Así, desde la cabeza se difunde a todos los miembros de la Iglesia y se expande en el mundo el perfume de Cristo. Las vasijas con los óleos en el momento de la bendición serán colocadas una a la vez delante de la cancilla del altar de la confesión. Oleum infirmarum. El óleo de los enfermos. Ahora la procesión llegó hacia el altar, al altar de la confesión, y los diáconos presentan los óleos de los enfermos, cantando, «He aquí los óleos de los enfermos». Y mientras el órgano suena, los 4 diáconos han subido la escalerilla hacia San José y deponen el ánfora con el óleo de los enfermos sobre la base colocada al centro, delante del Papa, y la abren. El Papa se ha quitado la mitra y se prepara. Deus, totius consolationis pater, qui per filium tuum infirmantium. Dios nuestro, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste curar las dolencias de los enfermos, atiende benignamente la oración que brota de nuestra fe y envía desde el cielo su Santo Espíritu Consolador sobre este aceite fecundo, que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo. De manera que por tu santa bendición se convierta para todo el que sea ungido con él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu. Sientan en cuerpo y alma tu divina protección para quitar todo dolor, toda debilidad y toda enfermedad. Los otros diáconos con las demás ánforas se han detenido adelante del altar de la confesión y ahora el ánfora con el óleo de los enfermos es colocada adelante de la cancilla del altar de la confesión. Oleum catecumenorum. Y ahora los otros diáconos presentan el óleo de los catecúmenos y la asamblea aclama Deo gracias con el acompañamiento del órgano. En este momento los diáconos con el óleo de los catecúmenos suben la escalerilla para llegar a la sede del Papa Francisco. Ahora los diáconos deponen el ánfora ante el Santo Padre y la abren.
El Papa se ha quitado la mitra, se levanta para bendecir el óleo de los catecúmenos. Deus, plebistue virtus et presidium. Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, dígnate bendecir este óleo y fortalece a los catecúmenos que con él serán ungidos, para que al recibir la fuerza y la sabiduría de Dios comprendan más profundamente el Evangelio de Cristo. Afronten animosamente las exigencias de la vida cristiana y ellos dignos de la adopción filial sientan la alegría de renacer y vivir en tu iglesia. Demos gracias a Dios, responde la asamblea. Y ahora los diáconos retoman el ánfora con el óleo de los catecúmenos, que será siempre colocado delante de la cancilla del altar de la confesión. Y dentro de poco los diáconos presentarán el crisma. Oleum ad sanctum Chrisma. Y ahora los diáconos llevan la ánfora con el óleo del crisma hacia la presencia del Papa. Están en estos momentos subiendo la escalerilla. Uno de ellos adelante lleva las sustancias perfumadas. Y ahora el diácono encargado de las sustancias perfumadas, abriendo la vasija, lo mezcla con el resto del óleo ante la presencia del Papa. El Papa se saca la mitra y se prepara para la consagración del crisma. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente. Hermanos muy queridos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Omnipotente para que bendiga y santifique este crisma y para que cuantos sean ungidos con él también sean interiormente consagrados y los haga partícipes de la misión de Cristo Redentor. Y ahora el Papa se dirige hacia el ánfora que contiene el crisma, sopla sobre ella y consagra el óleo mezclado con perfume. Deus incrementorum omnium et perfectum spiritualium aut. Dios nuestro, autor de todo crecimiento y progreso espiritual, acepta complacido el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te presenta gozosa la Iglesia.
Pues al principio del mundo tú hiciste brotar de la tierra árboles que dieran fruto y que de entre ellos surgiera el olivo cuyo suavísimo aceite habría de servir para el santo crisma. Vultus nostros in oleo exhilarandos esse cantavit, et cum mundi crimina diluvio quodam expiatore fus, similitudin futuri muneres columba demonstram per olive ramum pacem terris reditam nunciavit. Quod in novissimus temporibus manifestis es effectibus declaratum cum baptismatis aquis omnium criminum commissa delentibus, ec olei unctio vultus nostros iucundus efficit et serenus. Inde etiam Moisi, famulo tuo, mandatum dedisti, utarum fratrem suum, prius aqua lotum, per infusionem uius unguenti, constitueret sacerdotem. Accetit ad hoc amplior honor, cum filius tuus Iesus Christus, Dominus noster, lavare sea Ioanni undis Jordanis exegiset, tunc enim Santo Spiritu in columbe, similitude di su permisso, subsequentis vocis testimonio declarasti, in ipso unigenito tibi optime complacuisse, e manifeste visus es comprobare, e un olio letizie per consortibus suis ungendum, David profeta, mente presagata cecinerat. Deigitur, Domine, deprecamur, ut tuius creature pinguedinem sanctificare, tua benedictione digneris, et in Sancti Spiritus in miscere virtutem cooperantes Christi Tue potentia, a cuio santo nomine Chrisma nomina accepit, ut unde uncisti sacerdotes, reges, profetas et martires Tuos, ut spiralis lavacri baptismate renovandis, creaturam Chrismatis in sacramentum perfecti salutis vitae confirmes, ut sanctificatione uncionis infusa, et corruptione prime nativitatis absorta, templum Tuae Maiestatis effecti, acceptabilis vitae innocentia redosca, ut secundum constitutionis Tuae sacramentum regio et sacerdotali propheticoque honorim perfuisti, vestimendo incorrupti munires induantur. Ut sit is, qui renati fueran de Sacro et Spirito Santo, Chrisma salutis, iosque eterno vitae participes, et celesti gloria faciat esse consortet, per Christum Dominum nostrum. Amen. El Papa ha bendecido, como acabamos de escuchar, los óleos santos de los catecúmenos, del crisma y de los enfermos, con los cuales se bendice y se consagra nuestra vida cristiana, de su inicio a su natural ocaso. Acogiendo los óleos sagrados, orando y cantando, renovamos así nuestra fe en el Señor que salva. Y llegamos a la liturgia eucarística. Dentro de poco algunos fieles llevarán en procesión las ofrendas para el sacrificio, el agua, el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos en la última cena, cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía.
Y ya los fieles han llevado en procesión las ofrendas para el sacrificio y la han presentado al Santo Padre. En este momento, una familia lleva el vino. Y nosotros esta mañana, ¿qué llevamos? Llevamos al altar las ofrendas fruto de nuestras renuncias en esta Cuaresma y las ofrecemos al Señor. Lo hacemos con alegría para la realización del proyecto de caridad que quiere nuestro obispo. Y hoy con la Santa Misa de la tarde de la Cena del Señor inicia el triduo pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, cada vez que celebramos el divino sacrificio de la celebración eucarística, nosotros vivimos este misterio de gracia. Hagamos nuestros los sentimientos de Jesús: humildad, servicio, perdón a todos, amor a Dios y al prójimo, y solo así la Pascua del Señor se puede vivir y se renueva. Que la Virgen Santa, la mamá de Jesús, nos enseñe sus sentimientos de adoración, de obediencia y humildad profunda. Y el Papa, después de haber recibido las ofrendas, ha vuelto al altar para presentarlas a Dios. En este momento son incensadas. Nuestra oración, como el humo de este incienso, sube al cielo. El sacrificio eucarístico nos revela la grandeza del amor de Dios. Que con nuestro empeño este amor llegue a todos los hombres, nuestros hermanos, en nuestra vida. Todo es don del amor de Cristo. Y ahora el diácono inciensa al celebrante, al Papa. Y dentro de poco también la asamblea será incensada. En el pan y el vino, de modo misterioso, se hace presente Jesús con su cuerpo y con su sangre. Solo la fe hace más claro tal misterio en el cual está encerrado el don de la caridad, don que nos hace hermanos. Orate, fratres, ut meum aves un sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Huius sacrifici potentia Domine quesumus, et etestatem nostram clemente abstergat, et novitatem nobis augeant et saluten. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est tecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus.
che unigenitum tuum Sancti Spiritus unzione, novi et eterni testamenti constituisti pontificem, et ineffabile dignatus est positione sancire, ut unicum eius sacerdocium in ecclesia servaretur. Ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitione exora, sed essiam fraterna homines eligis bonitate, ut sacri sui ministeri fiant manuum in positione participes. Qui sacrificium regnum et eius Domine redemptionis humanae, tuis apparantes filiis Pascale convivium, et plebem tuam sanctam caritate perveniat, verbo nutiat reficiam sacramentis, qui vitam pro te fratunque salute tradentes, ad ipsius Christi ni tantur imaginem conformari, et constanter tibi fidem amorenque testentur. Unde nos, Domine, cum angelis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentis. La asamblea entona el canto del Sanctus. Eigitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptades et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris tot orbe terrarum, una cum me indegno famulo Tuo, con ecclesie Tue preese voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque Tuarum. Et omnium circunstantium, quorum tibi fides conita est in nota devotio. Pro quibus tibi offerrimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redentione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosep et Iusem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum Tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Grisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum Tuorum,
quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Anche in oblazione servitutis nostre, sed Tue familia Tue, quae sumus Dominum placatus accipias. Diesque nostros in Tua pace disponas, atquam eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubeat regie numerari. Quam oblazione Tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneri, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri, qui pridie quam pateretus, accepit panem in sua santa sacra venerabile mano, et elevatis oculis in cielo, a Te Deum Patrem Suum Omnipotent, tibi gratias agens, benedicti, frecit, deditque discipulis Suis, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum accipiens et tum peclarum calice, in santa sacra venerabile mano. Item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis, accepite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calice sanguinis mei, novi et eterni testament, qui pro vobis et pro multis, netur in remissionem peccatorum. O facite in meam commemoratio. Mysterium Fidei. Unde et memoris Domine nos servitui, sed ples Tua Santa, e iustem Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nocitam inferi resurrectionis, sed et in cielo gloriose ascensione, oferimus preclare maiestati Tui, de Tuis donis sanctatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita aeterna, et calicem salutes perpetuum. Supraque, propitio a sereno vulto respicere digneri, uti accepta avere sic uti accepta avere dignatus est, munera pue Tui esti Abel, sacrificium patriarche nostro Abraham, et cotivi optulis sumo sacerdos Tu Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube per ferri per mano santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspectu divine maiestatis Tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosanctum Filii Tui corpus et sanguine sumserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque Tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis,
de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia semper Domine creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Libera-nos quesumus Domine abominus malis. Da propitius pacem Dievus nostris, ut per misericordiae Tue adiuti et a peccatus simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sem et adventum Salvatori nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare e coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Y ahora un diácono invitado a los presentes a intercambiar un gesto de paz y de reconciliación. El cuerpo y la sangre de Jesús son donados para constituirnos en una sola familia. Como verdaderos hermanos, démonos la paz.
Incluido en el rito de la comunión, con este gesto de paz, los fieles imploran la paz y la unidad de la Iglesia y expresan entre ellos el amor recíproco antes de participar en el único pan. No hay auténtica fe si no hay perdón y paz. Y también el Papa ha intercambiado un gesto de paz y reconciliación con los concelebrantes. Entre ellos el cardenal Bertone, Monseñor Ravelli, Monseñor Boiardi, Monseñor Cale. Ecce aius Dei, ecce qui tolli peccata mundi, beati che accenano agni vocati sunt. Los discípulos reconocieron a Jesús cuando partió el pan, lo que acaba de hacer en este momento el Santo Padre Francisco. Y mientras se distribuye entre los fieles la Santa Comunión, el coro y la asamblea cantan: «He aquí el Cordero de Dios, el Hijo predilecto, que quita el pecado del mundo y comparte con nosotros su herencia». Este rito es símbolo de nuestra unidad, ya que existe un solo pan. Nosotros, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. De hecho, todos participamos en el único pan.
Ya a la noche de la traición y del abandono, cuando Judas, el amigo, te traicionaba, tú, Señor, nos dijiste: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Desde entonces una multitud inmensa te sigue, te invoca, te reza y tiene hambre. Tiene hambre de pan, tiene hambre de ti. También tú, Señor, nos dices: tomen y coman. Tenemos necesidad de pan, tenemos necesidad de ti, Señor. No permitas que se nos cierre el corazón y olvidemos la orden que nos diste. Den ustedes mismos de comer, porque sin la fe cada uno piensa en sí mismo, pero sin compartir, ¿qué vale la fe? Jesús, pan verdadero bajado del cielo, cámbianos en ti. Mientras termina la distribución de la Santa Comunión, recordamos que nuestro obispo, el Papa Francisco, en la misa crismal que celebra esta mañana con todo el presbiterio diocesano, ha bendecido los óleos que recibiremos y que acompañarán la vida de nosotros, cristianos, desde nuestro bautismo hasta el último respiro antes de cerrar los ojos a este mundo para reabrirlos a la visión de Dios. Recibamos estos óleos santos con fe, no por lo que ellos son en sí, sino por lo que significan y sacramentalmente expresan: el amor de Jesús y de la Iglesia, su esposa y nuestra Madre, para nuestra vida en sus momentos de alegría y de sufrimiento. Nosotros comemos el pan cada día porque nuestro cuerpo lo pide. Recordémonos entonces que Jesús es el pan viviente descendido del cielo y que el alma tiene igual y absoluta necesidad de Él, con la mayor frecuencia posible. Con la comunión el Señor nos invita a su banquete para volvernos un solo cuerpo, para que participemos todos del único pan y del único vino. Y hoy, Jueves Santos, primer día del Triduo Pascual que inicia con la Cena del Señor, es también un día en el cual alegría y dolor, don y traición, presencia y abandono se intersecan de manera inseparable. Como discípulos del Señor, todos nosotros estamos invitados a revivir estos sentimientos que fueron y son los mismos sentimientos de Jesús para vivir, como Él ha vivido el amor del Padre, el amor al Padre y al prójimo. En la celebración de esta tarde, de manera especial, en la misa en Cena Domini, reviviremos la memoria de la Eucaristía, presencia verdadera, viva, en medio de los suyos, y del sacerdocio ministerial que de aquella presencia es custodio, además de humilde instrumento. Y precisamente hoy, a las 5 de la tarde, el Papa Francisco visitará el centro penitenciario de Velletri, a 60 kilómetros al sur del Vaticano, para celebrar la misa con las personas privadas de libertad.
Es una prisión masculina y el 42% de los reclusos son extranjeros. Allí, el Santo Padre lavará los pies a 12 internos del centro penitenciario y con ellos celebrará la misa In Cena Domini. Escuchamos que la escola y la asamblea cantan: donde hay caridad y amor, allí está Dios. Y nos estamos acercando a la conclusión de esta celebración, de esta misa crismal. Una vez más, después de la comunión, estamos invitados a respetar algunos minutos de silencio para dar lugar a la reflexión y a la oración personal. El silencio puede hacer lugar para un diálogo personal con Cristo que ahora está en nosotros. Oremos. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, ut costuis refici sacramenti, Christi bonus autor effici mereantur, qui vive et regnat in saecula saeculorum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli carissimi, abbiamo consacrato il crisma e benedetto l'olio dei catecumeni e degli infermi. Queridos hermanos, hemos consagrado el crisma y bendecido el óleo de los catecúmenos y de los enfermos. Están confiados ahora a ustedes, obispos y sacerdotes, para que a través de su ministerio la gracia divina fluya en las almas portadoras de gracia y vida. Respeten, veneren y conserven con cuidado particular estos óleos, signos de la gracia de Dios. Que las personas, los lugares y las cosas que serán por ellos signados puedan resplandecer de la misma santidad de Dios. Y ahora el Santo Padre difunde el incienso en el incensario y lo bendecirá. Ite missa est. Un diácono ha anunciado que la misa terminó. Como nos ha recomendado en diversas ocasiones el Papa Francisco, encontremos el tiempo para estar cada día un poco más con Jesús y nuestra vida será plena y gozosa.
escuchamos la antífona mariana que dice: Ave Reina de los cielos, Ave Señora de los ángeles, mientras el Papa se ha detenido ante la imagen de la Virgen. Papa, persignándose, se ha despedido de la imagen de la Virgen y ahora inicia la procesión de las vasijas con los óleos ya consagrados. Las vasijas que contienen los óleos serán llevados a la capilla de la Piedad en procesión por 12 diáconos, 4 con la vasija del óleo para los enfermos, otros 4 diáconos llevarán la vasija con el óleo para los catecúmenos, seguidos por un diácono con la vasija que contiene las sustancias perfumadas, y finalmente los 4 diáconos con la vasija del crisma. Los óleos han estacionado adelante del altar de la confesión, siempre en procesión, recorriendo la nave central de la basílica. Volverán a ser llevados a la capilla de la Piedad. Estimados oyentes, el tiempo a nuestra disposición ha terminado. Hemos seguido en directo la misa crismal presidida por el Santo Padre Francisco aquí en la Basílica Vaticana. Les agradecemos por la atención. María Cecilia Mutual hoy ante los micrófonos, Gustavo Mesina en la asistencia técnica y Renato Martínez desde la redacción. Además de agradecerles por habernos acompañado, les deseamos un buen triduo pascual y una santa Pascua. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Amen.